Renuncia de derechos de autor. La historia no me pertenece. Créditos a sus respectivos autores. Solo el video. Aquí está el capítulo 5. Las rocas están enojadas. El camino era largo y polvoriento, con rayos de luz filtrándose entre los huecos de los árboles. Cada paso levantaba pequeños remolinos de polvo que se adherían a las botas de Jaune y al dobladillo de la capa de Summer. La brisa que les azotaba la ropa traía el olor seco y penetrante de la tierra vieja, el tenue aroma a resina de pino de la lejana arboleda y algo más frío, como el mordisco del polvo de hielo que flotaba en el aire. Jaune caminaba con ritmo tranquilo, con los hombros relajados y el plumero ondeando a cada paso. Los nuevos cuchillos arrojadizos que llevaba en el cinturón se balanceaban al compás, su acero negro reflejaba destellos de luz solar, y las empuñaduras de paracord naranja resaltaban como brasas contra su equipo, por lo demás sencillo. A su lado, Summer tarareaba suavemente. La melodía se mezclaba con el viento, firme como sus pasos, casi una nana. Era el tipo de sonido que acortaba los kilómetros, que aliviaba el dolor de las piernas cansadas. Con el sol naciente calentándoles la espalda, sin aullidos de los Grimm ni el crujido de las ramas entre la maleza, casi parecía un raro momento de paz. Esa sensación de calma se quebró cuando aparecieron siluetas más adelante en el sendero. Al principio parecía un espejismo, un destello de movimiento, vago y cambiante en el resplandor. Pero a medida que se acercaban, la imagen borrosa se convirtió en gente. Mucha gente. Una multitud se encontraba donde el camino se estrechaba entre las lomas bajas, al menos una docena, quizá más. No parecían agricultores ni comerciantes. Llevaban ropa tosca y práctica, cosida y remendada por el uso prolongado. Botas pesadas hundidas en el polvo, chaquetas con correas y bolsas. Todos llevaban máscara. Máscaras de gas con ojos redondos de cristal, filtros gruesos que sobresalían o vendas de tela ajustadas sobre la nariz y la boca. Algunos llevaban gafas protectoras que ocultaban aún más sus rostros. El anonimato era inquietante. El paso de Summer flaqueaba mientras sus ojos saltaban de una máscara a otra, intentando, sin éxito, adivinar la expresión, la intención. Su aura la aguijoneaba en lo más profundo de su mente como si quisiera envolverla. Solo uno se distinguía del resto. Se mantenía algo apartado, con las botas plantadas en una postura despreocupada y una mano metida en el bolsillo de un abrigo. Una máscara de gas maltratada colgaba de su cadera en lugar de su cara, meciéndose ligeramente con la brisa. Su cigarrillo brillaba con un tenue color naranja. La delgada columna de humo ascendía lentamente en rizos antes de que el viento la dispersara. Jaune levantó una mano, sin prisa. Hola. El hombre los miró, entrecerrando los ojos para protegerse de la luz que se filtraba entre el humo ascendente. No levantó la mano, pero ladeó la cabeza como si los estuviera midiendo, pesando a desconocidos como se pesa una carga. Cuando por fin habló, su voz sonó suave pero áspera, como grava arrastrada sobre madera. Hola. Espera un momento. Summer se detuvo al instante, con el corazón en un vuelco. Jaune también se detuvo, pero estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Sus hombros permanecieron relajados, su agarre en la espada se relajó y su voz se mantuvo firme, como si esto no fuera nada nuevo. Eso solo aumentó la tensión en su estómago. El fumador les lanzó algo. Era pequeño y metálico, y reflejó un destello de sol antes de caer con fuerza en la tierra entre ellos. Summer se estremeció al oír el sonido, casi buscando su rifle antes de darse cuenta de que no era un arma, solo una saeta. Yacía inofensiva en el polvo, pero la forma despreocupada en que la había lanzado lo hizo parecer más una prueba que un saludo. Una prueba que no comprendía. Empezó a acercarse, sus botas crujiendo suavemente en la arena, el cigarrillo encendido con cada calada. Su rostro era delgado, ensombrecido por una barba incipiente, su mirada penetrante e ilegible bajo el ala de su capucha. El humo se elevaba en volutas de sus labios y nariz al exhalar, y el acre aroma a tabaco barato se acercaba a ellos en el viento. Disculpe la demora, dijo el hombre con tono sereno, pero con tono comedido y cordial. Tenemos algunas anomalías en la zona. Los topógrafos dicen que el sendero está un poco raro. Hay perros rastreando, buscando el origen. Señaló con el pulgar por encima del hombro.
Las figuras enmascaradas detrás de él no se movieron, no hablaron, simplemente permanecieron allí, con sus lentes redondas de cristal, mirándolo fijamente. Summer se estremeció ante su silenciosa mirada. El hombre continuó. Me gustaría enviar a uno de mis muchachos contigo para sacarte de la zona. Está bien, ¿alguien sabe qué lo está causando? Preguntó Jaune, con la voz tan tranquila como siempre, aunque Summer notó el ligero fruncimiento en su frente. El hombre dio otra calada lenta, con la punta del cigarrillo encendida de color naranja, y exhaló por la nariz en 2 bocanadas agudas. Sospechamos que una veta de polvo de hielo se agitó. Lo único que explica por qué siguen apareciendo picos de hielo de la nada. A veces sobresalen directamente del suelo, a veces del aire. Algo peligroso si no prestas atención. Jaune frunció aún más el ceño. ¿Qué tan grande es la zona? El hombre miró a su gente antes de responder, con la mandíbula apretada alrededor del cigarrillo. ¿Desde dónde están mis muchachos? Hasta unos 13 kilómetros abajo. Qué mal, ¿eh? Bueno, no es bueno, resopló. Summer tragó saliva. La sequedad de su garganta se volvió repentinamente imposible de ignorar. Finalmente habló, con voz un poco vacilante. Me siento un poco perdida. Zona, anomalías, sabuesos. La mirada del hombre la miró fijamente, penetrante pero no cruel. El peso de su mirada la hizo sentir como si acabara de confesar algo peligroso. ¿Es tu primera vez fuera de la ciudad, señorita? Algo así, admitió, ajustándose la capa como si eso la protegiera de las miradas silenciosas del grupo enmascarado. Sus lentes brillaban a la luz, ilegibles y sin parpadear, y el peso le erizaba la piel. El hombre dio otra calada a su cigarrillo. La brasa ardía anaranjada en la grisácea luz del día. Señaló perezosamente con él a las figuras enmascaradas. Bien, aquí está la versión corta. Una veta de polvo se agita y empiezan a aparecer anomalías. Podrían ser espuelas de fuego. Podrían ser anillos de escarcha que congelan instantáneamente a cualquiera lo suficientemente tonto como para entrar. Podrían ser pozos de gravedad que te revolucionarán en un abrir y cerrar de ojos, mantuvo un tono desenfadado. Cuando eso ocurre, delimitamos una zona, continuó, dándose un golpecito en el pecho antes de señalar con 2 dedos a sus camaradas. Luego enviamos a los sabuesos de polvo, chicos como nosotros, para rastrear el epicentro y averiguar el origen de la perturbación. La palabra sabuesos pareció resonar en el grupo enmascarado. 2 cambiaron de postura ligeramente, ladeando la cabeza como si estuvieran escuchando. Summer se sorprendió conteniendo la respiración. De acuerdo, dijo lentamente, frunciendo el ceño. Es mucha información. ¿Pero qué causa realmente estas perturbaciones? El hombre exhaló una columna de humo y se encogió de hombros con indiferencia, aunque su mirada permaneció penetrante. Varias cosas. La minería, las migraciones de los Grimm, a veces incluso el clima si remueve mal el suelo. Pero sobre todo, demasiada presión acumulándose en una vena con el tiempo. Toda esa energía se acumula hasta que crea algo que llamamos un artefacto. ¿Artefacto? Repitió Summer, con un sabor extraño en la lengua. Sí. Esbozó una pequeña sonrisa torcida, haciendo rebotar el cigarrillo con el movimiento. Cuando la energía se condensa, a veces se vierte en un solo cristal de polvo. Se eleva desde el suelo, zumbando como si estuviera vivo. Es muy potente. Y peligroso, también. Pero los intelectuales... Esta vez, su sonrisa se amplió, levantando la barbilla como si la idea le divirtiera. Pagarán una fortuna por uno. El humo, acre y denso, flotaba entre ellos. Summer se removió incómoda, alternando la mirada entre el perfil sereno de Jaune y la inquietante quietud de los perros enmascarados. El hombre arrojó el cigarrillo, esparciendo la ceniza en el polvo. Una vez que se extrae el artefacto, las anomalías se detienen. Sin embargo, hasta que lo consigamos, prefiero no arriesgarme a que los viajeros anden a ciegas. Así que, levantó la mano, extendiendo 2 dedos en un gesto brusco hacia sus hombres. Uno de los sabuesos se adelantó de inmediato, apartándose de la fila sin dudarlo. Sus botas crujieron contra la tierra y el largo filtro de su máscara silbó levemente con cada respiración. Los demás ni siquiera se inmutaron.
Sus lentes de espejo seguían a Jaune y Summer como depredadores tras un cristal. Cuando el hombre se acercó lo suficiente, gritó: «Skiff. Este es Skiff, él te mantendrá con vida». El perro asintió brevemente, con postura rígida. «Hagan que atraviesen la zona sin morir», ordenó el hombre con un tono seco, como si hubiera dado la misma orden cientos de veces antes. «Sí, señor». La voz de Skiff llegó apagada a través de la máscara, metálica y entrecortada. Se giró hacia Jaune y Summer, ladeando ligeramente la cabeza, como si los sopesara. «Vengan, entonces». Sin decir una palabra más, giró con suavidad y comenzó a descender por el sendero. Los perros que lo seguían no se movieron ni hablaron. Solo observaron mientras Jaune y Summer los seguían. Sus miradas silenciosas le picaban entre los omóplatos a Summer hasta que la curva del sendero finalmente los aisló. Por un rato, los únicos sonidos fueron el viento y el crujido de las botas sobre la tierra seca. Entonces Skiff metió la mano en su cinturón y sacó un dispositivo compacto, no más grande que la palma de su mano. Una tenue luz verde palpitó en su pantalla. Lo sostuvo firmemente frente a él mientras caminaba. Bip, 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 el sonido era constante, pausado. Durante casi una hora se mantuvo así, con un ritmo casi arrullándose en su monotonía. Summer se encontró sumida en sus pensamientos, dejando que el paisaje se desdibujara. Luego, sin previo aviso, los pitidos se aceleraron. Bip 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 bip. Skiff se detuvo en seco, levantando un brazo en una silenciosa señal de que se detuviera. El dispositivo en su mano sonaba cada vez más rápido, cada bip 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 cortando el aire de la mañana como una sirena de advertencia. Sin dudarlo, sacó un perno de metal de una bolsa que llevaba en la cadera y lo arrojó por el sendero. Nunca tocó la tierra. Con un crujido brutal, un carámbano dentado, alto como un hombre, se elevó como una lanza. La escarcha lo cubrió con una brillante capa de escarcha, y el rayo se congeló en el aire antes de hacerse añicos contra la punta cristalina. A Summer se le cortó la respiración. Jaune instintivamente levantó su escudo un centímetro, aunque dudaba que importara. Skiff no se inmutó. «No te alejes», murmuró, con la voz amortiguada por la máscara. Avanzó con cuidado, abriéndose paso entre peligros que nadie más podía ver. Jaune y Summer los siguieron, con las botas crujiendo suavemente, con los nervios de punta. La estridente advertencia del detector los guió, con pitidos rápidos y frenéticos, que luego se ralentizaron y volvieron a aumentar mientras esquivaban la muerte invisible. Cada paso era como caminar por un campo minado sin mapa. Por fin, después de varios largos minutos, el pitido se estabilizó y su ritmo volvió a ser casi tranquilo. Summer por fin recuperó la voz. «Entonces, ¿qué es ese aparato?», preguntó, intentando, sin éxito, parecer despreocupada. «Se llama detector de eco», dijo Skiff sin girarse, con voz cortante y profesional. «Lee la energía del polvo en el aire. Te mantiene alejado de anomalías, la mayor parte del tiempo». Summer frunció el ceño al ver la pequeña bolsa de tornillos que llevaba en la cadera. «¿Y los tornillos? ¿No hay una mejor manera de probar que simplemente, tirando tornillos?» «Los tornillos son baratos», respondió Skiff sin dudarlo. Summer murmuró en voz baja. «Qué tranquilizador». Jaune se encogió de hombros, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada mientras observaba el camino. «Funcionan, ¿verdad?». Summer le lanzó una mirada fulminante, pero no duró mucho. El bosque se cernía sobre ambos lados del sendero, con los árboles esqueléticos y bordeados de escarcha donde alguna anomalía los había rozado. El aire mismo parecía quebradizo, cortante en los pulmones de Jaune con cada respiración. Durante un rato, el único sonido fue el crujido constante de botas sobre la tierra y el leve tic-tac del detector de Skiff. Entonces se rompió el silencio. Un aullido gutural resonó entre los árboles, bajo y hambriento, seguido del violento estruendo de la maleza al ceder. Unas siluetas se movían en la penumbra. 6 beowulfes, delgados y harapientos, con los ojos brillantes como brasas mientras corrían hacia el sendero. Skiff reaccionó primero. Con un movimiento fluido, se quitó la escopeta del hombro y disparó. La ráfaga atravesó al Green que iba en cabeza, esparciendo icor negro por el suelo.
Summer iba un instante detrás, alzando su rifle y derribando a otro con un chasquido seco. Jaune sacó su revólver y disparó con rapidez y precisión. 2 Beowulfs cayeron en la primera descarga, pero los demás siguieron cargando, con las garras desplegadas y las mandíbulas abiertas. Jaune se preparó, con el escudo en alto. El más cercano se estrelló contra él con una fuerza que le hizo temblar los huesos, pero giró, apartando el escudo y clavándole la espada en el pecho. Fue torpe, casi desesperado, pero suficiente. La criatura se desplomó en una nube de humo negro. Otro se abalanzó antes de que pudiera liberar su espada. Jaune alzó el hombro demasiado tarde. Entonces, el cráneo del Beowulf se estrelló contra el suelo, salpicando y al disparar el rifle de Summer tras él. «Gracias», ladró Jaune, apartando el cadáver. Un movimiento brilló en el rabillo del ojo. Un Beowulf se abalanzaba sobre Summer, mostrando los dientes. Su espada seguía clavada en el grim a sus pies, así que Jaune sacó un cuchillo de su cinturón y lo arrojó de un solo golpe. La hoja se clavó profundamente en el ojo de la criatura, tambaleándola lo suficiente para que Summer rematara el trabajo con un disparo limpio. El último Beowulf se abalanzó sobre Skiff, con las garras alzadas, pero el cazador ya lo esperaba. Su escopeta rugió, la bala impactó como un trueno, y la criatura se deshizo en una nube de ceniza y humo. El silencio volvió a reinar con solo el siseo del acero al enfriarse. «Demasiada emoción», murmuró Skiff, mientras se daba la vuelta y continuaba por el camino como si nada hubiera pasado. Summer se agachó, sacó un cuchillo de la tierra antes de devolvérselo. «Aquí tienes tu cuchillo». Jaune lo tomó con una sonrisa tímida. «Gracias». «No tienes que agradecerme», dijo Summer, colgando su rifle. Jaune le dedicó una sonrisa de todos modos. «Qué lástima». Juntos, aceleraron sus pasos para alcanzar a Skiff. El resto de la caminata transcurrió en silencio, aunque el mundo a su alrededor se volvía más extraño a cada paso. La escarcha empezó a adherirse a los árboles, delicados cristales extendiéndose por la corteza como vetas plateadas. Las ramas brillaban con fragmentos irregulares de hielo que reflejaban la luz de la mañana, mientras que el sendero de tierra bajo sus botas crujía a veces bajo una fina capa de escarcha. Era como si la tierra no pudiera decidir si aún era primavera o ya se había entregado al invierno. «Guau», suspiró Summer, aminorando un poco el paso para asimilarlo todo. Su aliento se elevaba frente a sus labios, visible en el aire fresco. Jaune echó la cabeza hacia atrás, observando el dosel helado con los ojos muy abiertos. Había oído hablar de zonas, pero nunca había atravesado una. La voz de Skiff rompió el silencio, tranquila y directa. «Muchas zonas cambian así. La energía del polvo deforma la tierra alrededor del epicentro. Las zonas de hielo, sin embargo, ladeó la cabeza enmascarada, como si él también observara la escarcha brillante. Son, con diferencia, las más hermosas. Al menos cuando no es invierno. Si no, son una trampa mortal». «Espera», dijo Summer, frunciendo el ceño. «La situación se pone así alrededor del epicentro». «Entonces, ¿eso significa que estamos cerca del artefacto?» Skiff hizo un gesto mediocre con la mano. «Más o menos». Lo que provocó las anomalías impactó con fuerza en la beta. «Podría estar aquí, podría estar en otro sector. Tenemos 2 zonas más señalizadas con actividad similar. Podría ser la misma beta, solo que se acerca a la superficie en algunos puntos. Solo los puntos poco profundos muestran señales como esta». Jaune frunció el ceño, mirando los árboles congelados. «Así que estás persiguiendo un objetivo en movimiento». Más o menos». Summer caminó con cuidado sobre un trozo de escarcha y luego preguntó. «Entonces, ¿qué pasa después de que obtienes el artefacto?» «Casi todo». Skiff se encogió de hombros. «Lo vendemos». «¿Y la ubicación?» «Las compañías de polvo pagan un dineral por betas lo suficientemente fuertes como para crear artefactos». «Ah», dijo Summer, dudó un momento y luego insistió. «Si no te importa que te haga otra pregunta, ¿por qué las máscaras? ¿Los trajes?» La voz de Skiff era firme, casi aburrida, como si recitara instrucciones que ya había dado cientos de veces. A las zonas no les gusta el cuerpo humano. Cuanto más te adentras, más denso es el polvo en el aire.
Devora la carne, los pulmones, la mente. Y las motas son activas. Frota la piel desnuda contra ellas y sientes lo que el polvo siente. A menos que tengas aura. Entonces, estás bien. Para el resto de nosotros, se dio un golpecito en la máscara, esto es lo único que nos mantiene vivos. Giró ligeramente la cabeza. Así. Jaune siguió su mirada y se quedó congelado. Justo al lado del camino, una ursa se erguía rígida, con su enorme cuerpo paralizado en medio de un rugido. Una lanza de hielo dentado le atravesaba el estómago, y la escarcha se extendía por su pelaje en vetas cristalinas. Tenía los ojos abiertos, enseñaba los dientes, pero no se oía ningún sonido ni movimiento. Los tres pasaron en silencio. A medida que avanzaban, la escarcha empezó a disiparse. Los cristales adheridos a las ramas se fundieron en gotitas, y el brillo blanco del sendero se disolvió en trozos de tierra húmeda. El aire se calentó poco a poco, hasta que el frío intenso dio paso a los verdes apagados de principios de primavera. Más adelante, otro grupo de sabuesos se agazapaba cerca del borde del camino. Levantaron la vista al ver a Jaune y Samer acercarse con Skiff, pero pronto volvieron a su tranquila conversación, sin apenas mirarlos. Este es el fin de la zona, dijo Skiff, con la voz tan monótona como siempre. Buena suerte con tus viajes. Antes de que alguno de los dos pudiera agradecerle, Skiff giró sobre sus talones y regresó a los bosques cubiertos de escarcha, engullido por el silencioso brillo de la zona. Se quedaron allí por unas cuantas respiraciones, mientras el sonido del bosque regresaba lentamente a su alrededor. Fue agradable, dijo Jaune finalmente, rompiendo el silencio mientras comenzaba a caminar por el sendero. El verano se demoró un latido más, con los ojos todavía puestos en el lugar donde Skiff había desaparecido, antes de trotar para alcanzar a Jaune.